Buenas noches, mi nombre es Iván Darío González Vera y hoy vengo a presentarles el patrón adaptador. Es uno de los patrones estructurales más conocidos de Gangnam 4. Empecemos. Para comenzar, definamos el patrón adaptador. El patrón adaptador es aquel que permite convertir una interfaz antigua en una interfaz totalmente diferente. ¿Para qué sirve eso? Para compatibilidad entre clases e interfaces incompatibles para que trabajen así juntas. Pero antes de continuar, definamos qué es una interfaz. Una interfaz no es una interfaz de Java que se puede programar o una guía de interfaz de usuario. Es una interfaz programable que expone una clase y que es usada por otras. Existen dos tipos de adaptadores. El primero de ellos es el adaptador de clase. El adaptador de clase es aquel que permite hacer subclassing a una clase adaptada. ¿Qué es subclassing? Subclassing es un término inglés acuñado para cuando se crea una nueva clase que hereda de una clase antigua. Un ejemplo de esto es muy claro, es el ejemplo que vemos a continuación. Vemos una clase que se llama base y que tiene un método que retorna un número 2. Creamos una nueva clase que se llama subclass que extiende de base, que tiene el mismo método que hereda de la clase base. Eso es subclassing. Un adaptador de clase siempre implementa una interfaz que es expuesta para el objeto cliente. Cuando un objeto cliente invoca un método de la clase adaptador internamente invoca un método de la clase adaptada de la que se hereda. El segundo tipo de adaptador es el adaptador de objeto. El adaptador de objeto contiene una referencia a un objeto adaptado. Similarmente al adaptador de clase, el adaptador de objeto también implementa una interfaz que es esperada por el objeto cliente. Cuando un objeto cliente hace una llamada al adaptador de objeto, el adaptador de objeto invoca un método apropiado a la instancia adaptada cuya referencia contiene. Existen varias diferencias entre el adaptador de clase y el adaptador de objeto. A continuación les mostraré una tabla indicando las principales diferencias. Bueno, en este ejemplo vamos a trabajar con un aplicativo que lo que hace es lo siguiente. Valida información de un cliente, selecciona un tipo de validación de la información dependiendo del país y básicamente adapta esa interfaz de validación como vemos en los casos de uso. Ahora quiero que nos centremos en el adaptador de clase, en el adaptador de objeto, en el modelo estructural, que es donde lo visualizamos mejor. Bueno, ahora nos vamos a guiar al adaptador de clase. Como podemos ver, en el modelo estructural tenemos una interfase que se llama validador de direcciones. En ese validador de direcciones tenemos una firma que se llama isValidAddress con unos parámetros definidos. USAddress es una clase que implementa esa interfaz, pero que lo que sucede es que tiene la misma firma y no genera ningún tipo de inconvenientes. Con CAddress, que es direcciones de Canadá, la firma es diferente, entonces no podemos realizar una implementación sencilla como en USAddress. Entonces, ¿qué sucede? Generamos un adaptador de clase. ¿Qué es lo que hace el adaptador de clase? Sencillo. Primero, implementa la interfaz original, que es Address Validator, para tener su firma. Y luego, hereda de la clase que se va a implementar para poder comunicarse. Entonces, como nos damos cuenta, en el modelo estructural podemos ver la firma de la interfaz que es incompatible con la firma de Address Validator, pero como el adaptador permite comunicar estas dos interfaces. En el adaptador de objeto, como podemos ver, tenemos un caso similar, solo que ya el validador de direcciones no es
una interfaz, sino que es una clase abstracta. ¿Qué es lo que sucede? Un caso similar, la firma tiene que ser igual, los parámetros pueden variar, pero la firma tiene que ser exactamente igual para que se pueda heredar de esa clase. En este caso que creamos un adaptador de objeto. Como podemos ver, primero se crea un objeto dentro de la clase adaptador objeto que permite envolver la nueva interfaz que quiero implementar, y con ese objeto ya puedo entonces heredar de la clase y comunicarme a través de este objeto adaptando la nueva interfaz. Como pudimos ver en el ejemplo anterior, es muy importante el buen uso del adaptador, ya que es uno de los patrones estructurales y afectan de manera importante el desarrollo de un proyecto. Pueden ayudar bastante en la compatibilidad de interfaces y eso facilita el desarrollo de varios proyectos. Eso es todo por ahora y muchísimas gracias por su atención.